Víctor. Hemos Hola. mencionado... Aquí están Leonor y Carlos. Sí, se me había cortado 2 veces la conexión. Vaya. Espero que no vuelva a suceder. Chicas, yo me quito de en medio, sigo por aquí detrás y nada, mucha suerte, que os lo paséis y que nos lo pasemos todos muy bien. Gracias, Adiós. Carlos. Bueno, aunque quedan 5 minutillos y vamos a esperar. Solemos ser muy puntuales. Siempre hay gente que... Dices tú, Leonor, que a tus hijos no les dabas clase, pero cuando dices que no les dabas clase, ¿qué quieres decir? Que no era de algo así, una clase formal, no los sentabas allí a leer y a escribir, ¿no? Pero seguro que les has enseñado prácticamente todo el español que saben, ¿no? Hablando, simplemente. Hablando, claro. Probablemente hayan aprendido mucho así, más que si les hubieras dado clase, una clase que ellos hubieran percibido como clase, ¿no? ¿O no? No lo sé, me parece problemático a veces el que el propio padre o madre sea profesor. Lo veo. No. Ana quiere hablar, Leonor. Ana Reyes. Ay, que se nos ha ido Carlos. Se nos ha ido Carlos. Buenas tardes, Monse. Carlos. Carlos está aquí. A ver. Está. Perdón, el micrófono. Sí. No, aceptar, borrar tengo. Levantar la mano y por debajo aceptar. Le he dado a aceptar, pero no veo el símbolo del micrófono. No, son los iconos. Sí. No. A mí no me aparece. No, yo no me he ido, yo estoy por aquí, pero pasa que me quito de la... Sí. Ahora tiene el micrófono Ana, puede... Hola, Ana. Sí. Hola, tiene que buenas darle a ese tardes. muñequito que está por ahí arriba. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, ¿Me oís? Creo que No sí. sé si me oyen. Ah, perfecto. Sí, se le oye bien, Perfecto. Ana. Ah, pues Rosario, encantada de tener la oportunidad y de estar con ustedes en este momento. Encantada yo estoy encantadísima y con mucha ilusión por compartir cosas en esta hora que vamos a pasar juntos. ¿Dónde estás, Ana? ¿En qué país estás tú? Sí, en Marruecos, en el Instituto Cervantes de Casablanca. En Marruecos. Eres profesora de niños allí, ¿no, Ana? No, soy profesora, oficialmente profesora de adultos, de español como segunda lengua, pero en los 2 últimos años tenemos un nuevo perfil de alumnos, que son los niños, y ha sido un gran éxito. Un gran éxito, ¿eh? ¿Niños de qué edad, Ana? Sí. Tenemos 4 grupos actualmente, de 5 a 7 años y de 7 a 10 y de 8 a 12 años. Y español es su tercera o cuarta lengua. Está muy bien la división de edades.
Yo le comentaba a Leonor que no hemos tenido la misma suerte en el Instituto Cervantes de Atenas y que por razones administrativas nos vemos obligados a mezclar edades. Sí. Muy complicado para el profesor. Muy complicado, ciertamente. No sé si podemos empezar, Leonor, quizá ya para entrar en materia. Te voy a presentar, aunque casi todos habrán leído tu biografía en la comunidad Todo L. Sí. Es que Rosario Carrillo Donaire tiene una experiencia muy dilatada en la docencia de lenguas, a pesar de que es muy joven, porque hemos dicho que ella es de Granada, veis aquí la foto de su ciudad natal, qué y estudió en la universidad, muy bonita, en la Universidad de Sevilla. Aquí se licenció en Filología Clásica, ¿no, Rosario? Sí. Y trabajó 5 años en España en un colegio en la enseñanza secundaria, o sea, dando clase a preadolescentes y adolescentes españoles. En el año 2000 vino a nuestra ciudad, Atenas, donde sigue, espero que esté a gusto aquí, y dando clases de español, pero no solo, ha dado clases también de traducción del griego al español para un máster universitario en el Instituto Francés, es examinadora de los DELE, también es tutora del aula virtual de español del AVE, del Instituto Cervantes, y ahí es donde trabaja actualmente desde el 2007, en el Instituto Cervantes de Atenas. Da clases regulares, sobre todo adultos, aquí casi todos son universitarios, pero también es la encargada de las clases a niños y adolescentes que hace unos pocos años que han empezado a impartirse en esta ciudad. Aquí tenéis un cartel que anuncia, veis en español y con letras griegas, las clases del instituto. Esta es una foto de una visita de un colegio al lugar donde ella trabaja. Aparte de eso, es vocal actualmente de la asociación que tenemos en Grecia, los profesores de español y los hispanistas, y una persona muy activa que tengo el gusto de conocer, y aprovecho también la ocasión para recordar a quien no lo sepa que en la comunidad Todo L tenemos un grupo dedicado a la enseñanza a niños, español para niños. Abajo tenéis la dirección y bueno, yo no os voy a entretener más. Buenos días, buenas tardes a todos, no sé en qué países estáis. Se había apuntado gente de Rosario de más de 20 países. ¡Qué bien! Gente de Indonesia, de Vietnam, de Filipinas, porque la gran mayoría suelen ser españoles, brasileños, argentinos, tenemos siempre muchos. Vemos Brasil aquí, sí. Hombre, María José, desde Grecia. Hola, María José, Monse desde Italia, Alemania, pero sí, Estados Unidos, había escrito alguien. Ajá, de la India también se habían apuntado, no sé si habrá podido venir. Y de Bulgaria, de Noruega, de Polonia, de Holanda, no sé si estará mi amiga María Luisa, de muchos países. Si me he olvidado alguno, bueno, podéis contarnos en el chat. Bueno, yo detengo mi cámara y te doy paso a ti, Rosario. Hasta luego. Muchísimas gracias, Leonor. Muchísimas gracias por la presentación tan bonita. Gracias a la comunidad Todo L, a Jesús, a todos los administradores, a Carlos, que nos apoya tanto en el terreno técnico, a Carmen, a todos, y sobre todo a los asistentes que van a hacer que podamos compartir experiencias y podamos aportar todos un poco al final, y no solo al final de la presentación. Yo voy a deciros desde ahora
que aunque he tenido que empezar la presentación con un poco de teoría, he puesto sobre todo material pues para que podamos trabajar juntos, para que el tiempo que tengamos en este encuentro virtual podamos trabajar juntos y comentar qué haríamos con ese material en clases para niños. Creo que podemos empezar con el PowerPoint también, está aquí ya a la vista, ¿bien? Ajá. Voy a empezar con un poco de teoría, después voy a decir cuál es la situación actualmente de la enseñanza reglada de L a niños. Voy a mencionar la adaptación del marco común de referencia europeo en las clases para niños y adolescentes, y me voy a centrar en la metodología. En esa parte de la metodología es cuando yo quiero ya que hagamos un coro entre todos, que compartamos experiencias y comentéis abiertamente lo que yo propongo. Empiezo con un poquito de teoría. En los últimos 50 años son muchos los estudiosos del aprendizaje de lenguas extranjeras que han centrado sus investigaciones en la existencia del llamado período crítico, critical period, una fase específica de la vida de los 2 a los 12 años aproximadamente, en la que las capacidades del ser humano para el aprendizaje de una segunda lengua son óptimas. Y ello debido precisamente a que el cerebro, a la plasticidad del cerebro, que todavía no se ha hecho, no se ha endurecido, sigue siendo más flexible, más de lo que será con el paso del tiempo. Según la hipótesis del período crítico, tras la pubertad, el ser humano ya tiene el cerebro, la boca y el aparato motor y el aparato fonador diseñados alrededor de la lengua materna, por lo que se agrava enormemente la dificultad de aprender una lengua extranjera de manera natural y totalmente eficaz. La existencia de un periodo limitado de desarrollo durante el que es posible adquirir una segunda lengua casi al mismo nivel que los hablantes nativos, actualmente está siendo muy cuestionado. Esto del periodo crítico está siendo muy controvertido en la última década, sobre todo. La tendencia actual es a hablar de un periodo sensible, sensitive period, en el que el aprendizaje de una lengua extranjera puede resultar más completo, más eficaz, pero tampoco se es tan radical ahora. No se piensa que a partir de los 12 o los 13 años decae irremisiblemente la facilidad de aprender un idioma, ¿no? Ciertamente, ya sea que el aprendizaje de una lengua 2 se realice a lo largo de los 10 primeros años de vida o bien en una edad adolescente, el desarrollo de las potencias individuales será mayor o menor en función también de factores externos, claro está, como la motivación y sobre todo el uso que de la lengua 2 haga el niño que aprende, ¿no? Dejando de lado la controversia que pueda haber en torno a este tema del periodo crítico o el periodo sensible, está demostrado que en los 5 primeros años de vida los niños están capacitados para aprender lenguas sin ser conscientes de su aprendizaje. Y eso es lo maravilloso. A partir de los 5 años, entre los 6 y los 13 años, ya no aprendemos como esponjas. Ya, aunque los niños de esa edad siguen teniendo a su favor que todavía no cuestionan la lógica de las formas y de las estructuras, todavía no comparan el nuevo idioma con el suyo propio y no se resisten tanto a aceptar estructuras y sonidos que son ajenos, nuevos, y ajenos a su sistema lingüístico. Todo esto que os estoy diciendo, yo pues lo leo y lo he leído de diferentes fuentes. Os menciono aquí una autora fundamental en este terreno. Aquí tenéis resumida su tesis fundamental. Hay muchos otros, os he dado también una bibliografía que tendréis a disposición en la comunidad cuando se suba también este documento de la presentación. Yo me voy a limitar sobre todo a mis lecturas, ¿no? Y a lo que de esas lecturas yo he podido aplicar en la práctica.
En palabras de Steve Pinker, hay un libro muy interesante de este autor en Alianza, El instinto del lenguaje. El lenguaje no se aprende, el lenguaje se desarrolla, y eso que aplicamos normalmente al aprendizaje de la lengua materna también se debe aplicar al aprendizaje de una lengua extranjera. Está claro que el niño de 10 años, por ejemplo, vamos a poner una edad concreta, no ha fijado todavía totalmente las estructuras sintácticas de su propia lengua o de sus lenguas maternas, con lo cual este es un factor que tenemos que tener en cuenta los que como profesores vamos a enseñar a ese niño una lengua extranjera, el hecho de que en su propia lengua está todavía desarrollándose el aprendizaje. Por lo general, los estudiosos en la materia postulan que adultos y adolescentes dependen mucho más de las similitudes existentes entre su propia lengua, la lengua 1 y la lengua 2, mucho más que los niños, ¿no? Asimismo, se sabe que los adolescentes son más hábiles a la hora de reconocer patrones en la primera lengua y de transferir y utilizarlos para facilitar el aprendizaje de la segunda lengua. Además, claro está, los adolescentes ya han aprendido técnica, ya tienen otras reglas, saben contestar a preguntas, saben aprobar exámenes, pueden resolver problemas que un niño menor de 6, de 8 años todavía no tiene. Todos esos son factores que tenemos que tener en cuenta. También creo que podemos pasar en la siguiente lámina, en la siguiente diapositiva, os menciono otro autor, un gran autor muy importante en este campo, Ellis Roth. Roth dice, ahí tenéis las páginas que menciono de su libro, las podéis encontrar en Google Books. Yo leo mucho en línea, leo mucho en Google y bueno, por eso lo recomiendo porque es accesible a todos. Para no centrarme tanto en la teoría, concluyo con la idea que creo que va a guiar toda la presentación, y es que de los 3 niveles en que podemos distinguir en un idioma, ahí los tenéis: sonido, gramática y significado, la gran ventaja de los niños que aprenden una segunda lengua, una lengua extranjera, es que pueden centrar el aprendizaje en el sonido, en la materia prima del idioma, y en el significado de una manera mucho más natural que los adolescentes o los adultos. La gramática no, la estructura es verdad que se fija y se consolida de una manera más consciente y más práctica a partir de la pubertad, pero la gramática subliminal, como veremos, se puede enseñar muy bien a los niños. Ahora lo vamos a ver en los materiales. La familia bilingüe, menciona Carlos. Bueno, he dicho Carlos porque es lo primero que he visto, pero la familia bilingüe la podéis encontrar fácilmente. Es un libro estupendo que creo que para la mayoría de vosotros, bueno, todos estamos fuera y muchos en un ambiente mixto y de bilingüismo, es un libro muy interesante. Voy a hablaros ahora de cómo es actualmente la enseñanza reglada de L a niños. Hay muchos cursos para niños en todos los centros del Instituto Cervantes, en la mayoría de los centros del Instituto Cervantes. Me refiero a esta institución porque es donde yo trabajo y es lo que más conozco, pero vosotros podéis decirnos también cuál es la situación en vuestros países de residencia. Muchos de los institutos Cervantes a lo largo del mundo ofrecen, además de cursos de lengua, durante el curso académico, ofrecen cursos intensivos que coinciden con los periodos de vacaciones escolares, talleres, que, pues, por ejemplo, taller de cerámica, hay en algún instituto, he visto, taller de teatro, de juegos de mesa, para hacer en español. El currículo infantil del aprendizaje de una lengua extranjera, ahora ya me centro en los cursos propiamente y no en estos talleres, debe estructurarse en 3 niveles. Es algo que hemos comentado al principio con Ana, que está en Casablanca, en Marruecos. Los niveles de edad. No es bueno ni pedagógico mezclar estos niveles, aunque en algunos institutos, como es mi caso, nos vemos obligados a mezclar.
El primer nivel sería de 2 a 6 años, el nivel correspondiente a la enseñanza al aprendizaje infantil. De 6 a 12 es el correspondiente a la etapa primaria, y el tercero de 12 a 16 el que se corresponde con la secundaria. Vamos a hablar ahora un poco también del nivel. El Instituto Cervantes de Moscú, por ejemplo, no sé si hay alguien que nos escuche desde allí, ofrece cursos de 30 y 40 horas para niños de 9 a 11 años y para adolescentes de 12 a 15 años, en los que el objetivo es alcanzar, atención a esto, un nivel de competencia cercano, en el caso de los niños, al nivel B1 descrito por el marco común de referencia europeo, y en el caso de los jóvenes al nivel B2. Esto tiene su interés. ¿Por qué? Porque los cursos de niños y de jóvenes, o sea, los cursos de niños y los cursos de adolescentes, más cercanos en edad a los jóvenes y los adultos, tienen que tener necesariamente una diferencia en el número de horas. Los niños necesitan muchas más horas, aproximadamente el doble de horas que los adolescentes o los adultos, para adquirir el mismo nivel de competencia, por ejemplo, en un nivel de usuario básico o en un nivel A2. En cuanto al número de horas de aprendizaje, en última instancia, quiero dar un dato de Stern. Perdón, voy a pasar a otra diapositiva. Aquí tenéis Stern, es el célebre promulgador del modelo integrador de aprendizaje, ¿no? Él postula que son necesarias 5.000 horas de clase para un buen dominio de la lengua 2, 1.200 para un conocimiento elemental. Son cifras que nos han de sorprender a la fuerza, ¿no?, a quienes nos dedicamos a dar clase de español, en cursos que con 120 horas parece que ya tienen un nivel de A1 y de A2, pero no tanto, no nos deben sorprender tanto si consideramos que hasta los 4 o 5 años de edad los niños están en contacto con su lengua materna a lo largo de unas 10.000 horas. Vamos a hablar a continuación, no sé si tenéis, voy a echar un vistazo al chat. Veo que hay algunas preguntas, Carlos González, por ejemplo. Yo creo que estas preguntas las podemos hacer, si os parece, al final. Puedo atenderlas al final para no interrumpir el hilo del discurso, a no ser que alguien considere que debe ser respondido en este momento. En ese caso, por favor, solicitad el micrófono para poder escucharos. Y si no, dejad el turno de respuestas para el final, ¿de acuerdo? Me dedico ahora a mencionar, a hacer énfasis en que la adaptación del marco común de referencia europeo es la única posibilidad de aprendizaje, de enseñanza de la lengua extranjera del español para niños. Tenemos que adaptar. Veamos por qué. Mirad en la diapositiva los objetivos generales de A1 y A2, algunos, sacado del marco común de referencia europeo, que evidentemente y lógicamente, claro, ha sido diseñado para, destinado y diseñado a la enseñanza de español para adultos. Por ejemplo, se considera al aprendiz, pues al alumno, un agente social que debe aprender, debe ser capaz de realizar estas cosas que veis en pantalla. Pues pedir comida, desenvolverse en un hospital, en una oficina de correos, en una tienda, etcétera. También el alumno, dice el marco común de referencia europeo, debe tener una visión de la diversidad cultural, debe conocer la cultura, digamos lo más básico al menos de la cultura de los países hispanohablantes. Bien, cuando uno lee esto y enseña a niños pequeños, pues se le cae el marco común europeo de referencia de las manos, porque claro, los niños no viajan solos, para empezar. Normalmente estas cosas que pide el marco que haga un alumno de español no van a hacerla los niños, porque los niños siempre van a ir acompañados de un mayor que les resuelve pues la alimentación, etcétera. ¿Cuál de los objetivos del marco si podemos explotar más
en la enseñanza del español a niños? Pues el tercero de los objetivos generales, que no he puesto en la diapositiva, me vais a disculpar, pero que os menciono a continuación, es el del alumno como aprendiente autónomo. El portfolio, todo eso que conocemos como profesores, pero que en la enseñanza a adultos yo rara vez lo he visto aplicado, en la enseñanza a niños se convierte en una herramienta muy útil, porque en la enseñanza a niños el carácter autónomo de esa enseñanza es una de las cosas más importantes que podemos enseñarles. En cuanto a los contenidos, y por mencionar solo algunos ejemplos, voy corriendo porque quiero llegar a la metodología y a compartir con vosotros también vuestras experiencias. Solo menciono algunos ejemplos. En el plan curricular del Instituto Cervantes, basado en el marco común, pues se contempla, por ejemplo, el pretérito imperfecto de indicativo en el nivel de usuario de A1 a A2, cuando en la práctica, en grupos infantiles y juveniles, forma parte de la programación de B1. Con esto repito lo que he dicho anteriormente, los niños necesitan mucho más tiempo para adquirir el mismo nivel teórico que un adulto o que un joven. El imperativo, los imperativos afirmativo y negativo, que se incluyen con las formas de cortesía, las formas irregulares, en combinación con pronombres personales, etcétera, se incluyen en nivel A1, A2, no corresponde a la realidad en la enseñanza infantil, pero bueno, por eso digo que la adaptación es muy importante, muy muy importante. En cuanto a las competencias, tanto lingüísticas como generales, es evidente que el niño todavía no está dotado de la suma de conocimientos y habilidades de un mayor. La cuestión es si en la enseñanza L a niños deben los objetivos y los contenidos ser los mismos que los de la enseñanza a adolescentes y adultos. Pueden ser iguales los niveles de referencia. Esto es lo que abordan algunos con más acierto, otros con menos, muchos métodos que hay a disposición de los profesores. Yo he puesto aquí algunos, muy pocos. He puesto los que yo he trabajado, aquellos que conozco bien, pues porque no voy a hablar de lo que no conozco. Os los muestro en función de los niveles relacionados con los niveles que he mencionado antes, ¿no? En los cursos de primaria y de secundaria, el trabajo con los manuales se complementa con los programas en línea desarrollados por el Departamento de Tecnologías Lingüísticas del Instituto Cervantes, en colaboración con el Ministerio de Educación de Alberta, Canadá, que se encuentran dentro de la plataforma AVE, Aula Virtual de Español. Hay dos programas. Os enseño una diapositiva en la que hablo del primero de los programas. Hola amigos, 1 y 2. Es un programa dirigido a niños de 8 a 11 años. No sé si lo habéis puesto en práctica, me lo diréis después. Consta de 18 unidades. Aquí tenéis los contenidos que trabaja. Veis que va pues por secciones, léxico, fonética y fonología, etcétera. Lo dejo un poquito en pantalla para que echéis un vistazo. El segundo curso consta de 9 unidades. Es el Hola Amigo 3. Tiene un nivel un poquito más alto, es el A2+. ¿Veis? Esto es lo que decimos que A2+, ¿por qué? Pues porque no habrán adquirido el A2, porque necesitan más tiempo, necesitan mucho más tiempo. Entonces hay pues como un nivel de refuerzo de ese A2, que tampoco se puede llamar B1 y por eso se llama A2+. Podéis dedicar unas 20 horas a este curso. Tanto este como el otro tienen un hilo como hilo conductor, el que hay unos personajes protagonistas que dan cohesión y facilitan la identificación y la consecuente motivación por parte de los alumnos. Los objetivos explicitados en el método son que los alumnos comprendan, negocien y expresen significados con el fin de comunicar en español. Por último, menciono también Mi Mundo en Palabras, que es un
Material interactivo para el aprendizaje de vocabulario, dirigido a chicos y chicas de entre 7 y 9 años, más bien niños de primaria, que está siendo muy utilizado no solo por profesores de español, sino también en centros de enseñanza primaria de España, en la asignatura de compensatoria. Es esta asignatura en la que se refuerza la competencia lingüística de alumnos inmigrantes, de familias inmigrantes. Vamos a la metodología, y ya me voy acercando a donde yo quería ir. Lo que pasa es que, claro, no puedo presentar algo sin hacer un preámbulo teórico, ¿no? Y una presentación de lo que hay actualmente en el Instituto Cervantes. Pero vamos a lo que a mí me gusta, a la práctica. Métodos convencionales hay muchos, hemos visto algunos. Veo por el chat que hay muchas y muchos de vosotros que trabajan con estos métodos o han trabajado en el pasado. Pero ¿qué pasa con la etapa infantil? Una etapa en la que el niño está todavía familiarizándose con la escritura y con la lectura en su propio idioma. En la Europa de los 27, el secreto de los países en los que se palpa un excelente dominio de la lengua extranjera es sencillo. Su sistema educativo pone énfasis en dicho aprendizaje desde preescolar, una fase en la que el niño no tiene un método, ¿no?, con un cuaderno de ejercicios, ni siquiera portfolio, ni nada. Desde preescolar vuelcan todos sus esfuerzos, los profesores que enseñan a niños, en enseñar sobre todo fonética y comprensión auditiva. Esto es muy interesante. Por ejemplo, menciono, no sé si conocéis, en Múnich hay una profesora del Instituto Cervantes, Pilar Alegre, tiene un trabajo publicado en la red que podéis leer. Ella dice que prácticamente solo hace fonética con los niños tan pequeños, porque claro, ¿qué vamos a hacer llevando libros y material escrito? Eso a los niños no les dice nada. Una fotocopia a un niño no le dice nada. Eso es muy interesante. Vamos a ver entonces por qué la fonética. Supongo que todos los filólogos aquí presentes recordamos a Jacobson y la división de la fonética, ¿no?, en los 3 niveles: fonética articulatoria, que es la concreción del sonido, ya hemos hablado del sonido como materia prima de la lengua; fonética acústica, que es la transmisión, el hablar, ¿no?, el discurso oral; y la fonética auditiva, que es la recepción auditiva de un mensaje. Esos 3 ejes son los que hay que trabajar con los niños. Lo demás viene más tarde, viene mucho más tarde. La enseñanza de una lengua extranjera a niños de entre 2 y 6 años, es decir, niños que no han empezado la primaria, debe centrarse en la modulación y en la entonación de la lengua, en la lengua como secuencia de sonidos significantes. Si el niño no se empapa de ellos a través de actividades significativas, no adquirirá el objetivo que mejor corresponde a esta etapa, el de la adquisición de una fluidez, una soltura carente de reflexión. ¿Cómo suena? Ojalá pudiéramos los mayores aprender lenguas extranjeras así. En esta fase que, como hemos dicho, de entre 2 y 6 años, entonces, tenemos que realizar actividades significativas, principalmente basadas en la fonética. ¿Qué queremos decir con actividades significativas? Pues actividades con contenidos familiares al niño. El entorno escolar, la calle, el parque, el tiempo, o sea, las estaciones del año, los 5 sentidos, el cuerpo, los elementos, la familia, básicamente los 3 mundos del niño: la casa, la calle y el colegio. Para que sean significativas las actividades que trabajamos con niños de edad infantil, antes de la primaria y de primaria, el profesor ha de tener capacidad de empatía y también capacidad de improvisación y de adaptación, porque hay que adaptar muchas veces las actividades que hemos preparado. Con niños pequeñitos no podemos hablar de lluvia un día que hace sol, y no podemos hablar de la playa un día en que estamos con los abrigos ahí. Lo importante es que las actividades del aprendizaje estén integradas
dentro de lo posible, en el contexto más amplio de aprendizaje del niño. Es decir, ese contexto social que es la calle, lo que pasa afuera, lo que pasa en su casa y lo que pasa en el cole. A un niño de preescolar, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, no le dicen nada las tradiciones folclóricas, gastronómicas de España o de Latinoamérica, pero podemos explotar fiestas locales, incluso algunas coinciden, como puede ser carnaval, ¿no?, para transferir contenidos, utilizando la materia conocida y familiar al niño. Con los adolescentes es diferente, a los adolescentes les estimula lo desconocido. Ahí sí podemos utilizar material pues más exótico, pero con los niños no funciona. Otras actividades que podemos llevar a cabo con niños de edad de etapa infantil. El niño de estas edades disfruta de la memorización, de la reproducción de canciones, textos rimados, pequeños poemas. Creo que es la hora de cambiar la diapositiva. Os he puesto ahí una cita de Antonio Rubio, podéis leerla mientras yo bebo un poco de agua. A mí me parece muy interesante lo que dice Antonio Rubio, porque además tiene muy en cuenta el criterio de edad. Yo insisto mucho en que la edad es muy importante para estructurar los contenidos y el método que vamos a utilizar en la enseñanza. Ahí, por ejemplo, pues veo que estáis hablando en el chat también de chistes, canciones, cuentos, y que tienen éxito, que funcionan. Pues claro, porque en la etapa de primaria funcionan muy bien pues murales para el léxico, por ejemplo, manualidades, cómo aprender las partes del cuerpo, pues haciendo una marioneta, pero haciéndola el niño o haciendo una careta, juegos de palabras, acrósticos, crucigramas, sopas de letras, pero eso yo para una edad más que pueden leer y escribir con más soltura. Para los niños pequeñitos, adivinanzas, todo lo que tenga rima. Mirad aquí, por ejemplo. Dicen que son de 2, pero solo son de 1. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede decir lo que es? La mano, ¿no? Si los abro, veo. Si los cierro, sueño. ¿Qué es? Los ojos, Paola, los ojos. Esto les encanta a los niños. Tú no puedes llegar a clase y decir, va a haber parte del cuerpo, esto, lo uno, lo otro. No. Ellos tienen que adivinar, ellos tienen que excitarse con la imaginación. Hay otra, por ejemplo, a continuación os pongo la A, anda, la B, besa, la C, reza. ¿Qué fruta es esa? ¿Fruta? Alguien dice la cereza. Muy bien, Isabel. A los niños esta le cuesta un poquito más. Pero ¿qué hacemos? El día que damos esta adivinanza, llevamos fruta a clase. Y en lugar de poner el frutero en la fotocopia, lo que hacemos es llevar fruta y, a ser posible, alguna cereza. La recitación de poemas ayuda a trabajar la articulación, la dicción, pero además con un poema se pueden hacer muchas cosas de gramática subliminal. He dicho antes la palabra subliminal refiriéndome a la enseñanza para niños, porque claro, uno no llega a un niño y le dice, mira, hoy vamos a hablar de los presentes irregulares que cambian la... No, un poema, y con un poema es suficiente, porque memorizan, aprenden y sobre todo reciben de manera natural el sonido y archivan de manera natural ese sonido, que a la larga, cuando ellos tengan que generar ese sonido y ese discurso, va a salir de una manera muy eficaz. Mirad este precioso poemita de Gloria Fuertes. Leonor también nos da una adivinanza de frutas, que podemos incorporar a nuestra clase de frutas, y que los niños coman la fruta luego, que la cereza se la coman, porque así lo aprenden. Se me ha olvidado mencionaros, ahora también hay una tendencia muy, digamos, el último grito en enseñanza a niños. Estoy buscando una chuleta donde tengo el nombre del señor que la
bueno, ahora no me sale, pero me saldrá a continuación, ¿no? Es la cinética, es decir, aprendemos con movimiento, aprendemos lo que hacemos. Ese lema es el moto que podéis poneros como lema principal en vuestra programación, ¿eh? Aprendemos lo que hacemos. Si le dices a un niño, abre la puerta, cierra la puerta, levántate, siéntate, va y hace el movimiento, va a aprender los imperativos de una manera mucho más natural que si se los ponemos en la pizarra de una forma, digamos, más aburrida. Volviendo a lo no aburrido, aquí tenemos a Gloria Fuertes, creo que leéis bien el texto. Vamos a leerlo todo. A partir de ahora espero vuestra colaboración, espero que me digáis sugerencias, ideas para explotar los textos, ¿sí? En este poemita yo voy a dar una pista de fonética, ¿no? El fonema R del español, más especialmente, pero a ver qué me podéis decir vosotros, ¿eh? Con un 0 se puede hacer algo. Hasta con un 0, que parece que no vale nada, se puede hacer la tierra, una rueda, una manzana, una luna, una sandía, una avellana. Con 2 ceros se pueden hacer unas gafas. Con 3 ceros se puede escribir yo os quiero. Este poemita les encanta a mis alumnos porque está muy bien. Es que Gloria Fuertes es muy buena. ¿Qué podemos hacer con este poema, además de la rueda, el fonema, por ejemplo, manzana, avellana? Hay mucha fonética aquí, pero además, ¿qué hay? Jenny, no entiendo qué quieres decir con que si puedo ponerme el poema ahí. No entiendo. Los números, evidentemente. Los números, porque partimos del 0, pero además del 0, que es muy fácil de hacer, pues luego vamos haciendo el 1, el 2, vamos pintando, a ser posible, después. ¿Qué más podemos hacer? Se puede escribir. Se puede escribir. Esa frase da mucho de sí, ¿eh? Porque luego con un niño podemos decir, a ver, ¿qué se puede hacer con esto? Un lápiz. ¿Qué se puede hacer con esto? Escribir. ¿Qué se puede hacer con esto? Hablar, comer, besar. Hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de este texto. Estoy esperando. Se puede dibujar. Ana María, Magalis, muy bien. Lo de pintar, evidentemente, tiene mucho éxito. Para introducir el léxico, antes decíamos de las partes del cuerpo. Y los sentidos. Aquí hay un texto muy sencillo del poeta Amado Nervo en el que nuestra gramática subliminal pues se puede centrar en la expresión de la finalidad con la preposición para, en la perífrasis ir a más infinitivo para expresar intención y acción de futuro inmediato. Yo propongo siempre que acompañéis la recitación con la gestualización, con el tacto, por ejemplo, cuando digamos, vamos a leerlo, niños, vamos a cantar una bonita canción. Yo te voy a preguntar, tú me vas a responder. Los ojos, ¿para qué son? Los ojos son para ver y el oído para oír, el tacto para tocar, el gusto para gustar y el alma para sentir, para querer, para pensar. Cuando digamos alma, podemos dibujar un corazón, como hay aquí, podemos señalar el corazón. Paola dice que en Nochebuena trabajasteis también con Amado Nervo. ¿Hay algún poemita suyo para la Nochebuena? Debe estar muy bien. A diferencia de la enseñanza con adultos, con los niños, el input gramatical no se realza gráficamente, sino con la voz, con el gesto, en especial con la entonación, con las pausas en la recitación. Vamos a seguir, si os parece,
con otro texto que podemos llevar a la clase, ¿sí? Yo aquí os los he puesto todos estos textos en fotocopia, bueno, lo he escaneado, ¿no?, de los libros que cito en la bibliografía. No se os ocurra llevar fotocopias, porque no sirve de nada, no sirve de nada. Solo servirían si se ponen a colorearlas o a hacer avioncitos de papel con ellas, pero no como material de clase. El material de clase en nuestra clase de niños es la voz, lo que dicen y lo que oyen, la voz y todo lo que se pueda hacer. Si llevamos papel es solo porque con el papel vamos a hacer una careta o vamos a hacer una muñeca o vamos a hacer algo, ¿eh? Esto hay que aprendérselo, el profesor tiene que recordarlo, normalmente son cositas breves, o se lo puede tener delante y lo puede leer, evidentemente, lo puede proyectar en la pantalla del ordenador, lo puede grabar y ponerlo en una cassette o en el ordenador siempre. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer con la floritura musical? Ah, recortar, muy bien, Enrique, claro que sí, recortar. ¿Qué podemos trabajar con la floritura musical? ¿Qué nos puede ayudar? El imperativo, evidentemente. Y otra cosa también muy importante, estoy esperando que me lo digáis vosotros. Otra cosa importante, aquí, allí, muy bien, el lugar, adverbios de lugar, muy bien, el ritmo, por supuesto. Pronombres, ¿no? Tómala, dámela, acércate. Se podría bailar, quien tenga ánimo y ganas, ¿por qué no? También podéis recitar y poner música de fondo. Los niños a todos esos estímulos reaccionan francamente bien. Pasamos a otro. No sé cómo vamos de tiempo, me parece que un poquito mal. Otros signos de puntuación. Como puntos suspensivos, yo siempre pongo 3 higos. Y para la admiración, una raja de melón. En vez de acento, un pimiento. Y como punto final, una mora del Moral. ¿Qué podemos trabajar con este texto? Bien, Ana, exacto, los pronombres con el imperativo, muy bien. Cuando hagáis este texto, hombre, no os digo que llevéis un melón a clase, ni una raja de melón, ni 3 higos, porque no siempre es fácil, pero, ¿sabéis? Hay juguetes, venden en cualquier tienda baratísima, de juguetería baratísima, venden de plástico, con esto que juegan las niñas, ¿no? Como si fuera un supermercado, una tiendita. Entonces podéis comprar frutas de plástico, o de, bueno, comprar o utilizar de casa. Yo reciclo mucho material utilizado por mis niños, imaginación, pero siempre eso, que haya algo material, además de que con lo que los niños relacionen lo que van a aprender y van a memorizar. Volvemos a las frutas, ¿verdad? Como hemos trabajado también antes. Vamos a ver, hablando de frutas, otro cuento. No sé si leéis bien las diapositivas. Me gustaría que me lo dijerais en algún mensaje de chat, porque me preocupa. Yo por eso las estoy leyendo, porque no sé si se pueden leer bien. El cuento, lo que dura un cuento. El cuento de los castaños dura muchos, muchos años. El cuento de los cipreses, meses. El cuento de la manzana dura toda la semana. El de la judía, un día. El de la mora, una hora. El del guisante, un instante. Y el de la granada, nada. Muchas gracias, Carmen. ¿Qué podemos trabajar con este cuento, con este poema, que es lo que dura un cuento? ¿Qué podemos trabajar? El tiempo, el tiempo, el tiempo. ¿Qué es eso de que dura? Dura meses, años, días, semanas, horas, instantes. Podemos trabajar la hora también. Todo esto nos sirve para introducir cosas. Después, porque además en una clase con niños, todos lo sabéis, hay que tener mucha variedad, No, el niño tiene que ir de una cosa a otra y una cosa tiene que llevar a la otra, para que sea convincente,
creíble, aprendible. Voy a pasar a otro texto. Mi abuela es un hada. Este es un poquito más... también tiene mucho de fonética. A ver qué más... Este se ve peor, ¿no? Mi abuela es un hada. Mi abuela Mariana tiene una canariera. Mi abuela Mariana me cuenta los cuentos siempre a su manera. Yo la quiero mucho. Yo la quiero tanto. Me ducha, me peina y me lleva al campo. Me enseña canciones, me ayuda a estudiar. Dice poesías, solemos jugar. Luego por la noche mi abuela me vela, un cuento me cuenta. Y cuando me duermo, apaga la vela, Mariana mi abuela. Mi abuela Mariana, de paja el sombrero, el traje de pana. Mi abuela Mariana no parece abuela, que parece un hada. Aquí fonéticamente para nosotros que trabajamos con niños griegos, la ju es de paja el sombrero. Perdón, ese verso para un niño griego es difícil. ¿Para vosotros? Familia, infinitivos, muy bien. La familia, muy bien. A los niños hay que hablarles, hay que incorporarles en clase lo que les importa. Insisto, familia, casa, cole, calle. Y en la calle lo que les importa son los columpios y los parques y todo aquello con lo que se pueda jugar. Marina, a que sí, a que de paja el sombrero cuesta trabajo. ¿Qué cosas podemos trabajar con este poema? Gracias por el link, Graciela. Yo también trabajo mucho, antes lo he hecho con el otro poema, el infinitivo, los infinitivos. Aquí también tenemos mucho de pronombres, gracias, Beri, mucho, reflexivos, muy bien. Porque, por ejemplo, aquí podemos preguntar al niño, ¿quién te peina? ¿Tú te peinas? ¿O te peina tu mamá? Yo me peino yo peino a mi hijo, tu mamá te peina. Bueno, pues todo eso en 4 frases hemos hecho la mitad de un curso de gramática, ¿no? Prácticamente, de una 1 seguro y de una 2 un poquito. Vamos a seguir. A la niña Marina que me dibujó una foca. Este es más difícil. Este lo vais a tener en el material que quedará colgado en la comunidad, entonces lo voy a saltar. Este es un B1. Vamos a pasar al paisaje. Bueno, esto no es un libro solo, es una recopilación de material, pero bueno, cualquier cosa que encuentres de Gloria Fuertes no solo era de Gloria Fuertes, en la bibliografía os digo de dónde he sacado los materiales. Como después quiero hablar de los criterios de evaluación y quiero hacer una pequeña conclusión antes de pasar a vuestras preguntas, voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? Aquí con dibujar un paisaje, pues volvemos a esta actividad que hemos dicho que funciona y que sabéis que funciona muy bien con los niños, los colores, dibujar, hacer, recortar, decía alguno de vosotros también. Dibujar un paisaje que tenga de todo, se dibuja de este modo. Unas montañas, un pino, arriba el sol, abajo el camino, una vaca, un campesino, unas flores, un molino, la gallina y un conejo, y cerca un lago como un espejo. Ahora tú pon los colores, la montaña de marrón, el astro sol amarillo, colorado el campesino, el pino verde, el lago azul, porque es espejo del cielo, como tú. La vaca de color vaca, de color gris el conejo, las flores, como tú quieras, las flores. De tu caja de pinturas, usa todos los colores. Gracias, Jenny. Los colores, los imperativos y sobre todo una cosa importante, que al mismo tiempo que está recibiendo el input, el niño, con los colores, por ejemplo, los está pintando y los está viendo. Y si tenemos colores grandes, lápices grandes, mejor, o rotuladores, mejor. Es decir, si se puede hacer simultánea la audición
y la producción de los colores, la acción, mejor dicho, la acción, mucho mejor, más eficaz, mucho más eficaz. Ellos pintan mientras te escuchan y mientras lo repiten. Los niños tienen que repetir. Carmen, la idea es que los niños repitan, no solo que escuchen. Estoy leyendo el chat y tenéis ideas muy buenas, ¿no? Pero claro, si es que hay que hacer, eso sí, hay que tener ganas de fiesta, con los niños hay que tener ganas de fiesta. Bueno, vamos a pasar a otra cosa un poquito menos festiva, que es la evaluación, criterios de evaluación. La evaluación es un aspecto importante de toda programación. Hemos hablado de los objetivos, de los contenidos, de la metodología. De 2 a 6 años, el criterio de evaluación, el fundamental, debe ser reforzar la seguridad en el niño que está aprendiendo con el fin de propiciar la motivación, ¿no? Es decir, si a un niño le gustan las canciones, por ejemplo, y hace muy bien una actividad, pues podemos premiarle con una canción, una canción de su gusto, o si a un niño le gustan mucho los chistes, decíais antes, pues como premio dedicamos un minutito más le dedicamos a él, lo hacemos protagonista un poquito de la clase para que cuente un chiste. Siempre reforzar, estimular y gratificar, ¿no? Premiar. A estas edades tan tempranas, tan pequeñitos, los niños también necesitan de la afectividad en el entorno de enseñanza-aprendizaje. Por eso es importante que el profesor haga uso de su empatía con los pequeños y que siempre tienda a premiar lo correcto, para crear incentivos, autoconfianza. Premiamos lo correcto, ignoramos lo incorrecto, y si el niño se da cuenta de su incorrección, le decimos que no se preocupe, que ahora lo ha hecho mal, pero que lo va a hacer bien. Es decir, siempre intentamos darles seguridad. Hablo de niños de 2 a 6 años. Para todos los demás niños de primaria y de secundaria, sobre todo, me refiero ahora, creo que hay 3 preguntas que pueden articular la planificación de nuestros criterios de evaluación. ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber? ¿Y qué hemos aprendido? Por supuesto, también hay que mantener la actitud de premio y de motivación, anteponerla a cualquier otra. Con los adolescentes la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Eso se lo he oído decir a la presidenta de nuestra asociación de profesores de español, Ioana Stefatu, que dio clases de español como lengua extranjera en un instituto de secundaria en Grecia muchos años. Ella decía, lo que no se evalúa con un adolescente, lo que no se evalúa no existe. Si un adolescente no lo calificas, parece que no existe su aprendizaje, ¿no? Bueno, quizás sea un poco extremo, pero es verdad que los adolescentes necesitan algo más que premios, necesitan algo más que una buena palabra y una palmadita en el hombro, Necesitan una nota continua, y siempre una nota, a ser posible, que vaya a mejor, Es decir, podemos partir de una notita más baja para motivarlo y para decirle que en breve va a tener una mucho más alta. En este sentido, también en la bibliografía encontraréis, hay 2 o 3 libros con que pueden ayudaros en la evaluación. Me centro también ahora en el B1 escolar, que supongo que muchos de vuestros alumnos estarán interesados en hacer, porque es el diploma del Instituto Cervantes, ¿no? Que es el diploma oficial, digamos, del Instituto Cervantes. La evaluación oficial se celebra, perdonad, me he puesto ahora, cada mes de mayo. Se trata de un examen destinado a escolares de entre 12 y 17 años. Se certifica el nivel B1
que acredita la capacidad de usuario de la lengua para comprender y reaccionar, bueno, pues de manera adecuada ante situaciones de la vida cotidiana, comunicar deseos y necesidades de forma básica, ¿no? El examen consta de 3 pruebas. Yo no sé si vosotros, ahora Paola dice que enseña en un instituto de secundaria. Yo no sé si vuestros alumnos están interesados en esto. De esto tenéis más información evidentemente en la red. El examen sabéis que tiene 3 pruebas, son 3 grupos: el de la comprensión de lectura, que son 40 minutos, expresión escrita, 50 minutos, gramática y vocabulario, 40 minutos, el auditivo y la expresión oral. Y yo tengo que decir, soy examinadora desde hace muchos años, tanto en los escritos como en los orales. Tengo que decir que los orales del B1 escolar dejan mucho que desear. Las situaciones no están adaptadas realmente a la edad y la situación de los alumnos. Voy a decir un caso muy concreto. En el oral de B1 escolar, una de las 5 situaciones que se le plantean al candidato, al niño, al chico que se examina, es la siguiente. Estás en casa de una amiga estudiando y la madre de tu amiga te ofrece algo para tomar. Tú solo quieres café. Muchos niños en el examen se quedan perplejos, dicen que yo solo quiero café, pero claro, o sea, nada más lejos de la realidad de los chicos de estas edades, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, son cosas, ya sabemos que los diplomas tienen, ahí Leonor os ofrece el link, podéis verlo, también hay una muestra de examen oral, como conclusión, paso a deciros algo que me ayude a concluir las ideas que he intentado aportar en esta presentación, y después os ruego que tengamos un diálogo y que, bueno, que hagáis públicas vuestras dudas, preguntas, aportaciones. Como conclusión, lanzo algunas preguntas, ¿no? ¿Son iguales las exigencias de aprendizaje para niños y adultos? ¿Qué podemos esperar de la enseñanza de adultos que no es posible en la enseñanza de niños? ¿Qué podemos esperar de la enseñanza de niños que no es posible en la enseñanza de adultos? Esas son preguntas que os lanzo para que vosotros me contestéis y podamos compartir opiniones. Hemos visto que las competencias sociolingüísticas que posee el adulto en el pequeño, en el niño, están solo en fase incipiente. El uso de refranes y modismos, el manejo de la connotación y de la referencia, el equivalente de la traducción, las normas de cortesía, la capacidad para dar coherencia a un discurso, el uso del discurso con fines específicos, ¿no?, como para llamar la atención, describir, despedir, presentar, etc., no están en el niño, no están. Si están, es solo de manera latente y en desarrollo, pero desde luego de ninguna manera fijadas ni siquiera en su propio idioma. La madurez cognitiva de los adolescentes y los jóvenes y adultos capaces de hacer operaciones formales y abstractas, eso cuenta como ventaja en el aprendizaje de la gramática, del léxico, pero tienen como desventaja el miedo al error, que no es tan frecuente en los niños. Así pues, para mí la conclusión principal es que el aprendizaje de adolescentes y de adultos, ¿me veis? Sí, os veo. El aprendizaje de... Ahora os pondré una última lámina, perdón. El aprendizaje de adolescentes y de adultos tiene una ventaja inicial, contrapuesta a una ventaja final a favor de los niños. La ventaja inicial, es decir, la ventaja de aprendizaje en los mayores es, digamos, a corto plazo, pero la de los pequeños da frutos a más largo plazo. Ahí es donde tenemos que invertir. El adolescente de una inteligencia media, independientemente de la mayor o menor intensidad, ya tiene la mente preparada para el estudio y el análisis. Se trata de una mente que no acepta nada por su valor intrínseco en sí.
lo acepta porque decide que le conviene, que le sirve, o que lo tiene que aprender. Pero antes de la es eso lo que nosotros tenemos que explotar. Después de la pubertad no se puede. El niño aprende a servirse del lenguaje porque este comportamiento le aporta experiencias, porque motiva a otros de su contexto social a reaccionar. Es decir, la motivación es diferente entre niños y adultos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de programar y de ejecutar una programación para que nuestros objetivos, podamos alcanzar los objetivos de manera más exitosa. Presión corporal, verbal, gráfica, musical y búsqueda de conocimiento. Descubrir. A los niños solo les interesa utilizar la lengua como vehículo de expresión, de juego o de conocimiento. Aquí tenéis unos enlaces. Por último, yo ya he terminado, espero vuestras preguntas. Alguien, parece que bastantes han tenido problemas con el audio, yo tampoco oigo nada. Espero ahora a Leonor o a Carlos para que os den la palabra. Sí, bueno, creo que Carlos, como administrador, es el que puede conceder. Y yo tengo una pregunta para ti, Rosario, sí. Aunque imagino cómo piensas. Sí, pero hay bastantes estudiosos que creen que cuando no se trata de un niño bilingüe o que aprende un idioma como lengua 2, cuando es totalmente una lengua extranjera, sí, que no hay razón para empezar a los 3 años o a los 5 años. ¿Consideran que es una pérdida de tiempo? Discrepo, totalmente. Quería escuchar tu opinión. Bueno, discrepo yo, que no soy ninguna autoridad, y discrepan muchos, muchos. Es cierto, pero yo pienso que esos estudiosos, esos que tú mencionas, quizá tienen como referente principal el aprendizaje, la adquisición de la estructura, de la gramática. En ese sentido, quizá tengan razón. La gramática y las estructuras no se aprenden tan bien a esas edades en un sentido formal. Yo he intentado transmitir precisamente que el aprendizaje en esas edades tan tempranas es sobre todo con el sonido, ¿no? Y con el significado. Y ahí pienso que es incuestionable que esas son las edades mejores para aprender, las más tempranas. No veo que nadie haya levantado la mano. Los que quieran hacer preguntas utilizando el micrófono. Preguntas o no preguntas, aserciones. Me gustaría oír afirmaciones, opiniones, experiencias también de los asistentes a este encuentro. Ana, también la profesora de Marruecos, de Casablanca, que habló al principio, estuvo con nosotros en los primeros minutos. Ana, ¿quiere hablar ahora? Alguien había hecho una pregunta también en el chat. Rosario, sí. Te haría una pregunta. No se oye bien. No se oye bien. Ahora a ver.
bueno, no tengo experiencia con enseñanza de español para niños y por eso preguntarte quizás 2 preguntas básicas. ¿A qué edad empezar? ¿Cuál es la mejor edad? ¿Y cómo de grandes deben ser los grupos? Bueno, pienso que insisto en que la edad para empezar, la ideal, es la edad preescolar. Es decir, niños menores de 6 años. En cuanto al número de niños en un grupo, hombre, depende también de la edad. En los niños pequeños, es decir, en esa edad preescolar, la interactuación no es real. Parece que los niños están juntos, haciendo cosas juntos, pero no es verdad. El niño todavía es muy independiente, también en el juego. No puede hacer tanto trabajo coordinado con los demás, aunque todos estén oyendo la misma poesía, dibujando en la misma mesa, compartiendo las ceras, etcétera. No hay un aprendizaje tan colectivo, es más individual y por eso también hay que individualizar más. Por tanto, mientras menos, mejor. En los grupos con niños un poco mayores, ya de edad de primaria y por supuesto de secundaria, si se puede tener suficientes alumnos para formar grupos de 3, minigrupos en el aula de 3, pues está muy bien. Grupos que se cambien, ¿no? Que sean no grupos fijos, ¿no? Sino que cambien en cada sesión, que haya más interrelación. Eso es mucho mejor en edades de primaria y de secundaria, no de preescolar. No sé si puedo aclarar algo más. Respondido perfectamente a mi pregunta. Gracias. Muy interesante lo que has dicho, de que cuando son muy pequeños realmente no forman todavía grupo, porque son muy individualistas, sí. O son están juntos, pero como tú dices, no están juntos. Van a su aire, sí. Silvia ha hecho una pregunta en el chat, ahí de color rosa. Me hacen preguntas de gramática a niños de 6 años. ¿Crees que es adecuado? Cuando dices explícita, claro, supongo en contraposición a esta gramática subliminal de la que he hablado en la presentación, ¿no? Pues claro, si el alumno pide algo, es un derecho que tiene a recibir esa respuesta, por supuesto. Evidentemente adaptado a su nivel y adaptado a la actividad que se esté realizando. Es decir, siempre que se le pueda responder significativamente, no ir más allá, no dar una respuesta gramaticalmente más completa. Puede ser incompleta, no importa que sea incompleta, si es significativa, es decir, si tiene directa relación con lo que está haciendo en ese momento el niño. Silvia. Horas semanales. Horas semanales, bueno. Teóricamente se hacen, son muy pocas las que se hacen en el Instituto Cervantes de Atenas. Son, bueno, en este caso, en este momento hay grupos también de 4 horas semanales, pero suelen ser de 2 horas semanales. Es poco. Cuando son clases particulares, pues pueden ser más. María José, gracias por Rodari. Claro que sí. La gramática de la fantasía debe ser el libro de cabecera de todo aquel que se dedique a esto, a enseñar a niños. Sí, a enseñar a niños cualquier cosa, pero a enseñar a niños un idioma, por supuesto, libro de cabecera. María José Martínez ha trabajado muy bien y, como siempre, muy profesionalmente hace años en grupos con niños. Otra pregunta. Sí, perdón. Carlos, adelante. ¿Otro libro de cabecera? ¿Algún otro libro de cabecera como Rodari? Bueno, me vais a decir que tengo fijación, pero para mí libro de cabecera, obra de cabecera, es Gloria Fuertes.
y técnicas un poco para mantener el orden. Yo solo di una clase en grupos hace ya muchos años, pero mi problema era que la mitad de la clase era señor, me ha empujado, me ha quitado la goma. Bueno, tienen que estar entretenidos para que no ocurra eso. Tienen que absorberles la actividad y hay que hacer muchos descansos, hay que cortar, pausas, reiniciar. Yo he tenido mucha suerte, de verdad. Tengo mucha suerte con los niños con los que he trabajado. Suelen ser bastante educados. Son niños, claro, se cansan, necesitan pausas más regulares y a intervalos más pequeños que los mayores, que los adolescentes. Pero bueno, la pausa también le viene bien al profesor, así que lo malo es cuando la disciplina, como dices tú, Leonor, dentro del aula acapara y eclipsa de alguna manera la enseñanza de la lengua, ¿no? Por tanto, hay que tenerlos haciendo algo que les guste. Gracias. A ti, a vosotros. En estos enlaces son sobre todo, como veis, del tinglado, y los dos últimos los puso a nuestra disposición en la comunidad Todo L Jesús, uno de los administradores. Material en la red hay mucho, enlaces hay muchos. Os animo, como ha hecho Leonor al principio en la presentación, os animo a que participéis en el grupo de enseñanza de L a niños que tenemos en la comunidad, donde podríamos entre todos pues darnos más ideas y más enlaces de material. Silvia tiene mucho estrés, dice, porque claro, te absorben ellos a ti. Sí, es verdad. Yo doy clases los sábados por la mañana, sobre todo a niños en el instituto. Para mí es el día más duro. Equivale al esfuerzo de toda la semana en los otros grupos. No lo dudo. Me ha hecho ilusión ver que has enlazado el tinglado. Sí. Ahí hay un profesor, Javier Escajedo, que tiene una actividad muy bonita del abecedario. Para empezar, una actividad muy bonita. Es maestro, pero muchas cosas son útiles también. Ahora que dice esto, Leonor, yo desde aquí un pequeño homenaje a los maestros de primaria. Tomo mucho de los maestros de primaria, de los que tienen blogs en internet. Tomo mucho de los maestros. Me pregunta Ana María si involucro a los padres. No, ellos tampoco se involucran mucho, no. Mejor. ¿Quiénes son los padres de esos niños que tú tienes? ¿Son españoles? ¿Son griegos? No, griegos. Griegos, sí. Sus hijos aprenden el español como lengua extranjera. En mi opinión, están demasiado obsesionados los padres con el diploma, digamos, con el reconocimiento oficial del aprendizaje en Grecia. Entonces, bueno, esa presión contamina el proceso de enseñanza-aprendizaje, lamentablemente. Porque los niños lo perciben, lo reciben y lo adoptan casi esa actitud. Y en muchos, sobre todo en los más adolescentes, los que tienen en torno a 14, 15, pues lo que les preocupa es que van a hacer un examen y les van a dar un título. Muy triste. Eso no pasa con los niños chicos. Entonces, por eso yo tengo debilidad por los más pequeños. María José recomienda un vídeo que seguro que está muy bien. Silvia, pues sí, también hace mención a la disciplina, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia. Ana también, sí, hay padres que quieren que con un par de clases sus hijos, claro, sí,
Sí, hay muchos padres que lo que quieren son resultados inmediatos o resultados tangibles, ¿no? Oficiales, tipo diploma, etcétera. Y es difícil convencerles del valor que tiene esta enseñanza de una lengua 2 a la larga, y de los resultados que tiene a la larga, a largo plazo. Eso es difícil que los padres lo vean. Es lógico, porque no son profesionales de esto, ¿no? Incluso si no se mantiene la relación con el idioma. ¿Quieres decir? Sí, incluso si solo se reduce al ámbito de la clase, del aula. No, digo, si a partir de cierta edad, a lo mejor a partir de los 12 años no vuelven a tener contacto con el español. ¿No sería una pérdida de tiempo? Siempre queda. Hombre, esa pregunta pues es muy amplia, sí. No sé, supongo que a mí me gusta pensar que queda, que algo queda, y sobre todo si ha sido aprendido en edad muy temprana. Hay quien pide música, CD. Pues yo utilizo YouTube, la verdad, y mucha música con imagen. Son niños ya de generaciones que solo la música, como además tienen la recitación, poemas, etcétera, utilizo siempre la música en combinación con la imagen. Bueno, no solo en YouTube, también encuentro mucho en blogs, en material que hay en la red. Estoy hablando a los cantajuegos. Paola hace una mención, pero no sé si me he perdido alguna parte anterior, porque solo dice cantajuegos, ¿sí? Esto de que dice Carmen es muy quiero insistir en ello también, en la gestualización, la teatralización, en general la exteriorización física del contenido, para que el significado y el sonido, se identifiquen más. Creo que ya nos hemos pasado de tiempo, no sé qué debo hacer, Leonor, Carlos. Bueno, creo que no hay prisa. Bien, podemos. No hay prisa, no nos cierran esto, ¿no? Si tienes tú algún compromiso. No, solo pues que no sé qué límite tenemos. Yo quería comentar, no como profesora, pero recordando cuando mis hijos eran pequeños, que vi que avanzaron mucho cuando tuvieron la posibilidad de ver programas infantiles en la televisión. Claro. Programas infantiles, Leonor, dibujos animados. Español. Sí, vía satélite. Eso ahora me recuerda, por ejemplo, una actividad que les gusta mucho. Cuando queremos para vocabulario, adjetivos de carácter, etcétera, les encanta utilizar a personajes de dibujos animados. Por ejemplo, pues eso, como es Bugs Bunny, como es Jerónimo Stilton, como es describir personajes de los dibujos animados. Les inspira más que describir, pues no sé, a los adolescentes les puede inspirar más a lo mejor el mundo del estrellazgo, ¿no? Así, de la canción, el cine. A los niños eso no les llega. Tienen que ser pues personajes de cuentos, personajes de dibujos animados, y luego eso se puede completar con un pequeño vídeo, sí. Es muy interesante lo que dice Leonor. Bob Esponja, dice Silvia, que triunfa en la clase. Bueno, yo, por si hay alguien que tenga que marcharse, voy a poner el enlace, espero no equivocarme esta vez,
para las personas que necesiten tener un certificado de asistencia. Es este que acabo de poner ahí. Creo que estará disponible una semana hasta los próximos encuentros. Y también quiero recordar que de manera excepcional mañana va a haber otro webinario a esta misma hora, mañana sábado, con Gabriel Neila sobre la enseñanza con el método de los casos para fines específicos. Perdona la interrupción, Rosario. No, al contrario. Por si alguien abandona la sala antes de... Jenny pregunta si dejamos tareas o deberes. A los niños pequeñitos no. A los niños pequeñitos no. A los niños más grandes sí. Primaria y secundaria sí. Preescolar no. En primaria y secundaria, en primaria poquito y casi siempre de repaso, digamos, de revisión, que miren en casa lo que hemos hecho. Y a los adolescentes sí, la verdad, a los adolescentes, como pecamos de esto, de dar importancia a la evaluación y a una posible evaluación oficial de sus conocimientos, pues también les mando deberes en toda regla, ejercicios, etcétera. Pero también les doy muchos enlaces para que hagan cosas por internet. Por ejemplo, todos conoceréis este de Vertal, por ejemplo, ¿no? A ver, lo pongo aquí, tal.com, que tiene muchos ejercicios que a ellos les gustan porque por ejemplo hay el juego del ahorcado para el vocabulario está muy bien porque tiene ficha, pero esto funciona con adolescentes, no con niños, el Vertal, por ejemplo, habláis, veo que mencionáis mucho los cantajuegos y demás. A mí, sin embargo, no me han funcionado muy bien las actividades tipo karaoke, así, o sea, en las que les he insistido en que hay que cantar. No, en cambio, la recitación y la repetición de poemas me funciona mejor. Claro, el juego del ahorcado es un clásico que gusta muchísimo, pero ahora ya en lugar de hacerlo en la pizarra con rayitas, pues lo pueden hacer por internet. A mí un juego de adivinación en internet que vi en la comunidad Todo L gracias a Silvia Rossi, que me encanta, es Akinator. Os lo pongo. Mira, qué bien. Yo me divierto muchísimo. Muy bien, qué bien. ¿Veis todo esto? Yo, y lo digo para recriminarme a mí misma, porque deberíamos ponerlo más en la comunidad, en el grupo este concretamente que tenemos de enseñanza L a niños. Muchas veces por falta de tiempo y porque vamos corriendo y hacemos todo corriendo, pues no subimos información que puede ser muy interesante para todos. Muchas gracias. Gracias por tantas ideas. No utilizo solo la lengua meta en clase, no. Graciela dice que también utiliza ambas, lengua 1 y lengua 2, L1 y L2, sí. Hombre, sin abusar, claro, de la lengua del griego, pero sí, no, para mí no es un tabú. Con niños, cosa que nunca hago con los adultos. Con los adultos no la utilizo, pero con los niños sí. Con los niños se necesita. No hay problema, no creo que sea contraproducente. ¿Cómo participar en ese grupo de enseñanza? Dándose de alta. Como miembro de la comunidad Todo L, darte de alta en el grupo. Luego recibirás en tu correo electrónico cada vez que un miembro del grupo comente algo, recibirás la noticia y puedes seguir las intervenciones de todos los miembros.
No, hoy mismo, ahora que habláis de material, incluso hoy mismo que entré en el grupo por ver si había algo nuevo, he visto 2 enlaces con flashcards, con cartas de vocabulario muy útiles, tarjetas que se pueden utilizar en clase, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias a nuestra invisible Leonor, que ahora no la veo y siempre tiene la virtud de estar presente y de estar y aportar, pero casi pasar desapercibida. Leonor. Con los patrones, el que decía a mí que me oigan pero que no me vean, me voy. Un beso. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Bueno, Carmen, me quieren y me odian como todos los niños a sus padres, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Espero que sigamos compartiendo cosas a través de la comunidad, que subáis todo lo que podáis dar para compartir. Sí, también cuando esté disponible la grabación de este encuentro, subiremos el PDF que nos has facilitado, que es muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Leonor. Mis niños, Carmen, sí, mis alumnos me quieren mucho y no me odian. Me quieren mucho, pero porque yo los quiero mucho. Esto de la empatía que hemos dicho durante la presentación y la afectividad es necesaria en el aprendizaje. Jenny, yo nací en Granada, me crié en Madrid, he vivido 20 años en Sevilla, estoy casada con un asturiano y tengo un acento totalmente neutralizado por deformación profesional y por por esta sucesión de ciudades tan diferentes en mi vida. Gracias, Marina, y ánimo si tienes niños, ¿eh? Muchas gracias, Conchi. Echo de menos a Ana de Casablanca, no sé si estás, Ana, ¿te has ido ya? Parece que sí. Bueno, la afectividad es muy importante, Carmen, efectivamente, en todas las etapas de la vida, pero en esta es fundamental. Muy bien, voy desconectando yo también. Hasta la próxima. Espero volver a poder chatear y hablar en nuestros encuentros de la comunidad. Gracias, Telma. Gracias a todos. Gracias, Paola. Gracias, Miriam. Gracias, José. Gracias, Angie, gracias. Saludos a México. Gracias, Ana. Sí, súmate al grupo, que así podemos crecer más y aprender más. Sencillamente, como miembro de la comunidad Todo L, veis que hay muchos grupos. Uno de ellos es L, enseñanza de español a niños, L, niños, enseñanza de lengua
extranjera, español lengua extranjera para niños. Sencillamente, daros de alta, tenéis que daros de alta. Exacto. Gracias, Miriam, gracias, saludos a Nueva Zelanda. Sí, pero la tecnología es maravillosa, que nos ha podido facilitar este encuentro y todos los anteriores encuentros y los que están por venir. Gracias, María Ángeles. Saludos a Eslovenia. Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias, gracias, Leonor. Besos. Chao.